Saludos cordiales, estimado instructor. Mi nombre es Ronaldo Rodríguez. En esta oportunidad voy a presentar lo que es la actividad entregable número 1 del curso de informática básica. Bien, tenemos como punto número 1, nos dice responder a las siguientes preguntas. Y tenemos la primera pregunta que es, ¿cuál es la diferencia o cuál es la principal diferencia entre una notebook y una ultrabook? La notebook es una laptop que tiene menos almacenamiento y funciona con enchufado o también con batería. Por otro lado tenemos la Ultrabook, que tiene el almacenamiento más amplio y es más rápida para realizar trabajos duros, además de tener una batería de más rendimiento, ¿no? En este caso la notebook, por ejemplo, si queremos realizar un plano, ¿no? La notebook nos va a dificultar un poco porque no tiene mucho almacenamiento, a diferencia de la Ultrabook que pues es más rápida, ¿no? Como segunda pregunta tenemos qué son dispositivos de entrada y nos piden mencionar 5 ejemplos. Bueno, los dispositivos de entrada pues son los que nos permiten ingresar datos o información al sistema informático de una computadora. Eh, Estos dispositivos son como por ejemplo el teclado, que nos permite ingresar textos. Y también tenemos el mouse, el micrófono, tenemos el escáner y la cámara, ¿no? Como el micrófono nos permite ingresar audios, la cámara imágenes y en eso se basan los dispositivos de entrada, ¿no? Los que nos permiten ingresar datos al sistema informático. Como tercera pregunta nos dice ¿qué es el software? El software es toda la parte lógica de un sistema computacional. Eh, el software también se puede decir que son programas, datos o métodos de funcionamiento que están dentro de la computadora o los que se incorporan, ¿no? Por ejemplo, no tengo el software de Word, por ejemplo. Entonces, voy a introducir ese software y pues ya se está incorporando, ¿no? Como cuarta pregunta, nos dice, ¿qué es la red LAN? Bueno, según la imagen podemos deducir pues que la red LAN es un conjunto de dispositivos electrónicos que están conectados entre sí y que comparten la misma línea de comunicación, ¿no? En este caso, las computadoras o las laptops están compartiendo el mismo sistema de conexión a Internet, ¿no? Esto sería una red LAN. También viene a ser una red local de computadoras que cubre un área relativamente pequeña. No puede expandirse a más de una casa o edificio, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá tenemos una red LAN que está compartiendo para una casa o un edificio de 6 oficinas, ¿no? Por decirlo así. Como quinta pregunta tenemos qué es una red social y mencionar 3 ejemplos. Bueno, la red social es un sitio de Internet que está formado por comunidades de individuos con intereses o actividades en común. Y por medio de estas, pues, permiten el contacto entre estos individuos con el objetivo de comunicarse e intercambiar información. Como por ejemplo, mayormente ahora nos comunicamos por redes sociales, ¿no? Como están el Facebook, Instagram y YouTube también, ¿no? Nos permite para recolectar información e intercambiar también. Porque cuando subes un video a YouTube estás intercambiando información con otros usuarios de esta red social, ¿no? En el caso de Facebook lo utilizamos para comunicarse, ¿no? También Instagram igualmente. Como sexta pregunta nos dice, ¿qué es LinkedIn? Bueno, LinkedIn es una red social que está dirigida básicamente a lo que es el mercado laboral, ¿no? Es una red que es la más grande del mundo de Internet. Muchas personas, empresas, inclusive lo utilizan, ¿no? Por medio de esta red,
pues uno publica su currículum y otras empresas que están, pues que requieren personal, ¿no? Van ahí a esta red, ubican a la persona, revisan su currículum, su información, su experiencia y pues según eso pues contratan su personal, ¿no? Entonces este vendría a ser la función de esta red social. Dice, ¿qué es una hoja de cálculo? Bueno, una hoja de cálculo es un software capaz de operar datos, ya sean numéricos o alfanuméricos, colocados en forma de tablas. Una hoja de cálculo es un documento combinado por filas y columnas que a su vez cuentan con un empalme entre ellas denominada celda, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de una hoja de cálculo, ¿no? Por acá tenemos filas y columnas y pues este encuentro o este empalme se denomina celda, ¿no? Por ejemplo, acá está seleccionada la celda A1, ¿no? Porque se encuentra el A y el 1. Y este vendría a ser una hoja de cálculo. Como segundo punto, nos dice crea una infografía sobre hardware y software. Bien, acá he adjuntado mi infografía que he creado. Esta infografía la he creado en Word. Bueno, al final de mi explicación voy a mostrar mi documento y el proceso lo presentaré en otro video, de ser necesario. Por acá tenemos hardware y por acá software. Bueno, el hardware es la parte física del sistema computacional, que su principal función puede realizar tareas, ¿no? A nivel de máquina. En otras palabras, viene a ser todo lo que se puede tocar. El hardware tiene componentes que son pues de entrada, salida, procesamiento y almacenamiento. Los componentes de entrada pues son los que se encargan de introducir datos a la computadora, como la cámara, el mouse, el escáner, el micrófono, también está el teclado, ¿no? Gracias a estos dispositivos o componentes, nosotros vamos a poder introducir datos. Los componentes de salida son los responsables de presentar los datos, ¿no? Como el monitor, la impresora, ¿no? Los parlantes, en este caso, nos presentarían datos de audio, ¿no? A través de ellos escucharíamos el audio nosotros. A través de la impresora, pues, nosotros podríamos ver textos, imágenes, ¿no? En físico, ya, ¿no? Y los componentes de procesamiento son los que procesan datos y generan información, ¿no? Están las famosas tarjetas o placas. Y los componentes de almacenamiento, que son los encargados de registrar la información, ¿no? Como por ejemplo el CD, el disco duro, el disquete, etcétera, ¿no? Estos dispositivos o estos componentes son los que van a registrar. Por ejemplo, en este caso estoy utilizando un disco duro de mi laptop para poder registrar esta información, ¿no? Por otro lado, el software viene a ser la parte lógica del sistema computacional, que su principal función es dar instrucciones al hardware, ¿no? En este caso vendrían a dar instrucciones pongamos un ejemplo, ¿no? Da instrucciones al componente de procesamiento, este procesa los datos, genera la información, ¿no? Claro, obviamente a través de entrada, en este caso sería el mouse, ¿no? Y así sucesivamente. Dentro del software tenemos tres tipos de software, que es el primero, el software básico, que vendría a ser lo que es el sistema operativo, ¿no? Que es indispensable para que la computadora funcione. Tenemos como ejemplo Windows, Linux, MacOS, para teléfono hay Android, Apple, ¿no? Etcétera, ¿no? El otro tipo de software es el software utilitario. Este software es el que nos garantiza el buen funcionamiento de la computadora, ¿no? Como en este caso los ejemplos de los antivirus, ¿no? Que nos garantizan pues que nuestra computadora no se infecte de un virus, porque si se infecta de un virus pues ya no va a funcionar correctamente. Está también el software de aplicación. Este es el que nos permite realizar determinadas tareas, ¿no? Como por ejemplo el Word,
el Mozilla, el Internet, PowerPoint, que en este caso me está permitiendo realizar diapositivas para presentarme mi actividad. Bien, continuando, como tercer punto, nos pide crear un organizador visual sobre los sistemas operativos. Bueno, acá tengo mi organizador visual. Este organizador visual lo he creado en Microsoft Visio, que es muy parecido al Word. También terminando mi exposición voy a mostrarme el documento. Y pues nos dice que el sistema operativo pues es el software que coordina y dirige los servicios y aplicaciones de una computadora. Son la parte esencial del funcionamiento para los sistemas informáticos, como mencionaba anteriormente, ¿no? Sin un sistema operativo no puede funcionar una computadora, un teléfono, una tablet, etcétera. Tenemos algunos ejemplos: Microsoft Windows, MS2, Unix, MacOS, Android, Linux, también está Apple, eh, ¿no? Entre otros más. Los componentes de los sistemas operativos, bueno, acá he seleccionado los más esenciales. Tenemos el sistema de archivos, la interpretación de comandos y el núcleo. El sistema de archivos viene a ser el registro de archivos, que este básicamente toma una forma arbórea. La interpretación de comandos, pues son componentes que su principal función es comunicar órdenes al hardware, ¿no? Interpretan un comando, por ejemplo, hago clic, ¿no? Y comunica la orden al hardware y el hardware pues se encarga de, por ejemplo, quiero imprimir, ¿no? El hardware se encarga de ello. Y el núcleo es el que nos permite comunicación, entrada y salida de datos, gestión de procesamiento y memoria. En las funciones del sistema operativo, bueno, tenemos acá las más importantes, que es gestionar la memoria o administrar la memoria también. También otra de sus principales funciones es ejecutar las aplicaciones. Gracias al sistema operativo nosotros podemos abrir, ¿no? Una aplicación como Microsoft Word o Microsoft PowerPoint, etc. Administrar el CPU, direccionar entrada y salida de datos, obviamente, ¿no? O información, administrar la información y administrar archivos. Estas son las más importantes funciones del sistema operativo. Sus características, las más relevantes, nos dice que es un intermediario entre el usuario y el hardware. O sea, gracias al sistema operativo nosotros podemos utilizar, ¿no? una laptop, una computadora. Si no existiera, pues no podríamos utilizarlo porque no va a servir, ¿no? Es necesario para el funcionamiento de computadoras, tabletas y teléfonos móviles. Bueno, lo que les mencionaba. Nos dice que también la mayoría requiere de pago de licencia, esa es otra de sus características del sistema operativo. Protege programas y archivos. Es fácil de usar y es progresivo, pues no, significa que constantemente está en actualización, está siendo actualizado. Dentro de los tipos de sistemas operativos tenemos según usuario, según gestión de tareas y según gestión de recursos. Según gestión de usuario, pues tenemos el sistema operativo que es multiusuario y el monousuario. ¿Qué quiere decir multiusuario? Que este sistema nos va a permitir realizar o tener acceso a varios usuarios. Y monousuario, pues obviamente nos va a permitir a uno solo. En lo que es según gestión de tareas, tenemos el monotarea y el multitarea. El monotarea nos permite realizar solamente una tarea y el multitarea pues nos permite realizar más de dos tareas o no, varias tareas. Otro de los tipos es según su gestión de recursos. Dentro de gestión de recursos tenemos el centralizado y el distribuido. El centralizado quiere decir que nos va a permitir utilizar un solo recurso, mientras que el distribuido nos va a permitir ejecutar procesos en más de un ordenador, ¿no? Entonces, este es mi esquema de lo que es sistemas operativos. Bueno, para presentarle mi infografía, acá tengo mi documento de Word, ¿no? Donde se puede observar que pues todas las partes son movibles, ¿no? Pues eso quiere decir que sí lo he creado de verdad, ¿no?
Y también está, por acá tengo mi mapa conceptual, un Microsoft Visio, ¿no? Acá está mi mapa conceptual que le he creado, ¿no? Acá puedo editar, ¿no? Es mi documento que he creado. Bueno, muchas gracias, profesor.